Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo hacer una invitación para un 15 años utilizando tan solo Microsoft Word. Vamos a comenzar entonces. Ya tenemos acá nuestra hoja. Podríamos hacerlo perfectamente de tamaño toda una hoja, carta, o reducirlo hasta la mitad, que generalmente suele ser ese tamaño. Si voy a reducir, entonces vengo a la parte de formato y dentro de formato tenemos configurar página y voy a hacer clic en esta pequeña opción. Y ahora tengo acá papel, dentro de papel voy a elegir carta y el lado más grande de ancho o alto voy a reducir a la mitad, entonces aproximadamente 28, entonces voy a poner 14 y ahora sí voy a confirmar, ya tengo acá. Y en la parte de márgenes voy a decir 0 a todos los lados y en este caso voy a hacer clic primero aquí, luego aquí, entonces estoy confirmando que sea vertical en lugar de horizontal. Entonces voy a decir aceptar y ahora voy a decir omitir, no importa los márgenes, ya tengo la mitad de tamaño carta. Entonces va a ser acá donde voy a poner todo el contenido. Lo primero que necesitamos es precisamente un fondo, entonces voy a venir a insertar, dentro de insertar tengo formas y dentro de formas tendría acá un rectángulo, entonces voy a hacer clic, voy a arrastrarlo a lo largo de mi documento y voy a tratar de ubicar más o menos al centro. Antes de continuar, lo que voy a hacer es propiamente las herramientas contextuales que me da Microsoft Word están habilitadas. Significa que a medida que yo voy eligiendo algún elemento dentro de lo que es Word, se van a habilitar opciones exclusivamente para esa herramienta o para ese recurso. Por ejemplo, si estoy utilizando una tabla, me dará herramientas solo de las tablas. Si estoy utilizando una imagen, herramientas solo de imagen. Como ahora estoy en un dibujo, solamente herramientas de dibujo. Y un patrón que se repite es relleno, que sería el contenido de acá, el color, el contorno, que sería el color de alrededor y el grosor respectivo, y efectos adicionales. Entonces relleno, contorno y efectos. Y si tuviese yo acá un contenido como un texto, haciendo clic con el botón derecho y agregar texto, entonces se habilitan estas mismas opciones y solamente del texto tendríamos las mismas características que acá. Tendríamos del texto relleno, contorno y efectos. Al igual que de toda la forma tenemos acá relleno, contorno, efectos. Entonces, en base a eso, ahora vamos a modificar el mismo. Muy bien, entonces en contorno voy a decir sin contorno y en relleno enseguida voy a cambiar el color. Vamos a hacer un poco más grande precisamente para que se adapte a toda la hoja. Hasta ahí tenemos. Voy a hacer clic afuera y precisamente está ocupando ahora toda la hoja. Entonces voy a hacer clic y voy a elegir un color en particular. Voy a decir relleno de forma y anteriormente yo he probado uno de estos colores y me voy a quedar con esto. Claro que puedo hacer unos a los alrededores, puedo agregar unos efectos como por ejemplo un resplandor o podría ser una sombra interna como esto o también podría ser un iluminado como estamos observando. Voy a tratar de poner algo muy suave o de lo contrario al final lo vamos a hacer, pero eso simplemente es la base de la invitación, entonces no importa si tendría precisamente un borde. Muy bien, ahora voy a poner el siguiente elemento. Voy a necesitar dos líneas horizontales, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Entonces voy a venir a la parte de insertar imágenes y vamos a ver cómo precisamente se busca. Entonces en este caso tengo Google acá y voy a buscar una imagen. Si busco en JPG probablemente me vaya a dar a lo que sería una imagen sin transparencia. Entonces si busco acá incluso puedo ponerlo. En la parte de acá voy a escribir fondo o simplemente diamante. Y si busco diamante tan solo y en el área de imágenes me va a aparecer muchas imágenes. Si yo quiero que me mantenga la transparencia a todos los lados para que deje ver el fondo, entonces tengo que elegir acá PNG en este formato y solamente me va a mostrar aquellos los cuales el fondo es transparente.
Por ejemplo acá, si se mantiene blanco no es transparente, pero como me está creando esta malla, significa que es transparente y solamente se va a ver esto y lo demás no. En base a eso vamos a buscar imágenes que nos interesa para la invitación. Para este caso voy a venir en insertar imágenes y dentro de imágenes anteriormente he buscado este fondo de diamantes y voy a decir insertar, pero se esconde detrás del fondo. Entonces lo que voy a hacer es venir aquí y decir delante del texto. Si no se encuentra esta opción delante del texto, se va a encontrar acá forzosamente en las herramientas de imagen, formato. Acá tenemos delante del texto, entonces ya tenemos precisamente. Lo que yo quiero es simplemente una línea, no quiero bastante alto, entonces voy a recortarlo. Como está elegido esto, me aparece herramientas exclusivamente de imagen y en la parte derecha tendríamos para recortar. Entonces voy a apretar recortar y lo que voy a hacer es mover suavemente estas guías para quedarme precisamente con uno de los elementos. Entonces hasta ahí aproximadamente voy a hacer clic afuera, entonces ya tengo un elemento hasta este lugar. Y ahora, para no volver a hacer la misma acción, lo que voy a utilizar es la tecla control. En la tecla control generalmente me va a permitir hacer muchas funciones y entre ellas va a ser copiar. Entonces tenemos acá, esta es la tecla control, esta es la tecla shift. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es con la tecla control aprieto y arrastro este elemento, así que automáticamente me lo ha duplicado. Tengo que confirmar que aproximadamente es en la misma distancia de arriba que de abajo. Entonces al tanteo ya veo que está ahí. Muy bien. Como segundo elemento necesito poner un área donde van a ir las letras. Entonces voy a venir a la parte de insertar e incluso antes de insertar el mismo, lo que voy a hacer es poner una especie de resplandor, una especie de brillo o estrellas. Entonces yo ya he buscado en formato PNG para no tener que sacarle el fondo. Voy a venir a insertar imágenes y tengo acá varios. Entonces voy a elegir uno de estos. Voy a elegir esto precisamente, el 3, voy a hacer clic y nuevamente voy a decir delante del texto. Entonces yo ya tengo acá muchos brillos. Lo voy a dejar arriba y nuevamente voy a duplicar con la tecla control y arrastrando tan solo ya tengo una dúplica. Muy bien. Voy a moverlo aproximadamente hasta ahí y ahora voy a insertar otro elemento más. Voy a venir a la parte de insertar imagen y podría insertar acá esta especie de diamantes, insertar y voy a decir delante del texto y acá tenemos diamantes. Entonces estamos un poco poniendo tan solo el fondo. Lo voy a dejar así, incluso un poco más al centro, hasta ahí aproximadamente y lo voy a dejar ahí. Muy bien. Y ahora recién voy a poner un área concretamente para el texto. Voy a venir a la parte de insertar formas y dentro de formas tendríamos acá muchas. Podemos elegir cualquiera de ellas. Voy a elegir una en particular como esta y voy a decir clic y ahora voy a arrastrarlo y voy a crear el mismo. Pero está creándomelo de sentido horizontal. Entonces simplemente voy a recorrer con esta pequeña opción como podemos apreciar y ahora nuevamente puedo hacerlo más grande de esa forma hasta ahí. Y lo que voy a hacer en este instante antes de continuar es precisamente en las herramientas que se ha activado de dibujo, voy a decir contorno sin contorno. Y relleno, lo voy a poner el relleno, esto que sería magenta. Entonces ahora puedo hacerlo mucho más grande de esa forma hasta ahí aproximadamente y hacer unas pequeñas variaciones. Generalmente estos elementos vienen con pequeñas opciones. En este caso lo voy a dejar ahí y ahí aproximadamente. Entonces ya tendría un área concreta para poner el texto. Muy bien, voy a continuar. Voy a confirmar que en la parte superior está suavemente ahí alineado. Esto también voy a alinearlo perfectamente ahí. Muy bien. En la parte superior voy a insertar lo que sería una tiara. Voy a venir a la parte de insertar, imágenes. Ya tengo preparado uno en formato también PNG y voy a decir delante del texto. Muy bien, ya tengo acá, pero es bastante grande. Entonces simplemente lo voy a redimensionar
hasta ahí aproximadamente, e incluso un poco más. Incluso puedo hacerlo de esta forma hasta ahí y lo voy a dejar en esa parte. Y por último, en la parte de abajo voy a decir insertar imágenes, voy a insertar unos pétalos y ahora voy a decir delante del texto y acá están los pétalos. También con los puntos que están alrededor de la imagen voy a redimensionarlo. Nuevamente voy a elegirlo y lo voy a hacer más pequeño y lo voy a poner en la parte inferior. Muy bien, tendría ahí, lo voy a hacer mucho más pequeño, ahí aproximadamente, y voy a duplicarlo con la tecla control hasta ahí y voy a hacerlo más pequeño. Y luego similarmente voy a hacer con la tecla control, arrastrando y mucho más pequeño. Entonces hasta ahí aproximadamente, incluso podría girarlo para que no sea el mismo patrón, sea un poco diferente. Hasta ahí. Muy bien. Voy a tratar de poner algún tipo de efecto a esto para que no sea muy cortante. Entonces en las herramientas de dibujo puedo poner efectos y voy a buscar un reflejo aproximadamente o un iluminado como esto, o suavemente puedo buscarlo como esto. Voy a hacer clic y ya tendría un brillo muy suave alrededor de ese elemento. Ahora en la parte de abajo voy a insertar el número 15 en romanos. Voy a venir a la parte de insertar y voy a decir cuadro de texto. Y dentro de cuadro de texto acá tenemos dibujar cuadro de texto. Voy a hacer clic y arrastrar. Pero me mantiene el fondo y el contorno. Entonces digo contorno, sin contorno, relleno, sin relleno. Entonces ahora tengo para escribir de manera pura. Entonces voy a escribir la X y la B, que sería el 15 en romanos. Voy a venir a inicio y voy a hacer sumamente más grande. Entonces esto, hasta ahí aproximadamente. Incluso dentro de esta pequeña opción en párrafo puedo quitar todos los espacios y decir totalmente sencillo para poder tener más espacio. Ahora esto voy a tratar de buscar alguna tipografía más o menos que se adapte a lo que queremos. Podríamos poner perfectamente esto y en negrilla. Muy bien, pero no queremos que el color sea tan bastante negro, o sea no va a haber contraste. Entonces puedo elegir color blanco de esta forma. Muy bien, también podríamos intentar dar algún tipo de efecto, como por ejemplo algún iluminado de esa forma. Ahí por ejemplo, y ahora ya tenemos el iluminado en la parte inferior. Muy bien, lo voy a dejar ahí, incluso puedo recorrerlo un poco más hacia la derecha, hasta ahí. Y ahora voy a poner el nombre precisamente de la cumpleañera y voy a decir, puedo copiar este mismo texto haciendo clic al contorno con la tecla control y arrastrándolo. Ya tengo una dúplica instantánea. Si no podemos hacer eso, precisamente tenemos acá la opción copiar y luego venimos a otra parte pegar, que es lo mismo. Muy bien, ahora voy a cambiar de tipo de letra y también todo lo demás lo voy a dejar y voy a poner, por ejemplo, Gaby, lo voy a poner de esta manera. Muy bien, voy a cambiar el tipo de letra, también que sea bastante pequeño, y voy a incluso acercarme un poco más, de esa manera, hasta ahí. Y luego ya vamos a acomodar la tiara nuevamente. Y acá Méndez. Muy bien. Voy a buscar una letra o una tipografía más o menos gótica para que se note bastante bien, como algo como esto. Lo voy a quitar la negrilla para que sea más tenue. Entonces vamos a buscar ahora. Me voy a quedar precisamente con esto y ahora dentro de formato lo voy a decir acá que no quiero ningún efecto. Entonces precisamente lo voy a dejar ahí. Le voy a decir que no quiero ningún efecto. Acá en iluminado y ahora tengo el texto puro. Muy bien, lo voy a hacer más grande. Hasta ahí.
Si se ve muy delgado, puedo hacerlo también bastante grueso para que resalte. Una vez que tengo ahí aproximadamente, incluso puedo recorrer un poco más esto o ponerlo al centro. Muy bien. Voy a duplicar este mismo y con la tecla control y arrastrando, y ahora voy a buscar una letra un poco más sobria. Voy a poner así primero, va a estar con negrilla, y voy a buscar una que no sea tan extravagante. Vamos a buscar más o menos una natural. Esto, por ejemplo, lo voy a dejar, y ahora voy a reducir tan solo un poco el tamaño. Lo puedo poner también de esa manera arrastrando, y podría subrayarlo o ponerlo otra característica adicional. Incluso puedo hacerlo con sombra haciendo clic en esto, acá en formato, efectos, y acá tengo lo que sería sombra, y en la parte inferior ahora voy a poner una sombra. Si me acerco mucho más, precisamente ya está. No nos olvidemos que esta línea precisamente es considerado como que algo está mal escrito. Entonces yo voy a decir que en este caso, en opciones acá, voy a decir que en este caso, en la revisión, no me revise ni ortografía ni gramática. Entonces voy a decir aceptar, y ahora, como estamos personalizando los nombres, todo ello, entonces ya no me va a aparecer errores. Muy bien, lo voy a dejar así. Ahora vamos a continuar. En este caso, en la parte inferior necesito poner más texto. Entonces lo voy a dejar esto, y suavemente voy a hacer con la tecla control y arrastrando, y ahora voy a escribir el texto correspondiente. Lógicamente que esto tiene que ser sumamente más pequeño, hasta ahí aproximadamente, e incluso tamaño 12. Puedo buscar una letra un poco más sobria o incluso quedarme con la misma. Incluso puedo buscar Century Gothic y voy a utilizar esta tipografía. Entonces voy a decir acá, por ejemplo, que las personas, vamos a decirlo, Gail y Dave Castaneda, les invitan cordialmente a celebrar los 15 años de nuestra hija. Voy a hacer más grande, hasta ahí. Gaby Ross Castaneda. Muy bien. Y ahora voy a poner acá una especie de diamantes, estos, para hacer una separación. Voy a insertar uno de los que ya tengo acá. Voy a venir a insertar, imagen. Teníamos esto, insertar. Y ahora voy a decir delante del texto. Y lo que voy a hacer simplemente es redimensionar con estos puntos que me lo permiten. Lo voy a redimensionar un poco más, hasta ahí aproximadamente, y voy a arrastrarlo. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es recortarlo. Entonces tengo acá, podría utilizar cualquiera de estos, y voy a venir a la herramienta acá, recortar, y voy a recortarlo para utilizar tan solo unos cuantos. Entonces hasta ahí puede ser perfectamente. Voy a hacer clic afuera, y ahora hasta ahí hay una especie de separación que voy a generar. Muy bien, si me acerco, ya tengo acá, e incluso solo puedo utilizar estos tres. Si vengo a la herramienta, formato, recortar, puedo recortar y quedarme con los tres. Muy bien, y ahora lo voy a dejar los tres, y nuevamente voy a continuar escribiendo. Voy a duplicar esto con la tecla control y hasta aquí. Y ahora, en este caso, puedo alinear también a lo que sería la derecha, y voy a poner los días y todo ello. Voy a poner sábado, acá, 11 de noviembre. No lo voy a poner año, o podríamos poner también
de 2018. Voy a apretar Enter y voy a poner en la villa, vamos a inventar uno, Ángel, hasta ahí, y ahora otro, a las 2 p.m. Vamos a dejar un espacio y esta A y esta E lo voy a poner en minúsculas de esa forma. Y ahora la dirección voy a poner, me voy a inventar el número, vamos a poner acá número, nos vamos a inventar. Ya está, muy bien. Entonces tiene las direcciones, tiene todas las características, como podemos acá apreciar, y puedo recorrer y reubicar cada uno de estos elementos. Entonces ya tenemos acá, si yo, claro que puedo hacer muchos más adornos, por ejemplo esto, duplicarlo, pero se vería un poco extraño, probablemente. Entonces hacerlo así, y hasta aquí, y esto también hasta aquí, y así sucesivamente. Entonces puedo ponerlo muchos más adornos, pero en general esto sería una invitación muy fácil, rápida, concreta, específica. Podríamos poner acá una fotografía de una persona. Para esta situación podríamos utilizar la foto de nuestra quinceañera, venir a la parte de acá de insertar, formas, dentro de formas voy a poner precisamente esto, que sería una elipse, y lo puedo crear así la elipse. Puedo cambiarlo totalmente horizontal o vertical, y para que sea un círculo perfecto utilizo la tecla Shift de esa manera. Entonces puedo venir más acá, incluso hacerlo más pequeño de esa manera, y ahora en la parte de formato lo voy a anclar y voy a decir contorno, sin contorno, relleno, y voy a decir una imagen. Entonces puedo insertar una imagen, trabajar sin conexión, y puedo decir esto, pero voy a hacer que precisamente encaje, puede ser de esa manera o así, y dejarlo ya listo. Como vemos, ha sido muy fácil realmente colocar una fotografía. Antes de colocarlo tenemos que confirmar que esté la fotografía completamente cuadrado para que no se deforme un poco.